Cuando Remedios Morales entró a mi despacho aquella tarde gris de noviembre del 2024, lo primero que noté fue cómo ocupaba el espacio. Mejor dicho, cómo hacía todo lo posible por pasar desapercibida. 62 años. Cabello gris recogido en moño simple. Ropa limpia, pero claramente vieja, suéter beige, desgastado en codos, falda marrón, que había visto mejores días. No llevaba maquillaje ni joyas, salvo su alianza gastada, que no dejaba de girar en un dedo adelgazado por los años. Pero lo que realmente capturó mi atención fue su forma de sentarse, en borde mismo de silla, como si estuviera lista para levantarse y marcharse en cualquier momento, como si sentarse allí ya fuera una molestia para alguien. «Perdone muchísimo, jueza», susurró, y hablaba tan bajo que parecía pedir permiso incluso para respirar. «Sé que está muy ocupada. No quiero quitarle tiempo valioso. Mi vecina doña Amparo insistió que viniera, pero si está muy ocupada, puedo regresar otro día, o mejor todavía olvidar todo esto, porque en el fondo no estaba segura de que mereciera molestar a nadie». «Señora Morales», interrumpí gentilmente, «tiene cita programada. No está quitándome nada. Por favor, siéntese cómodamente y cuénteme por qué está aquí». Me miró con ojos que claramente no estaban acostumbrados a que alguien le dijera que su presencia era bienvenida. Eran unos ojos cansados, de los que han llorado en silencio y han aprendido a callar. «Vine porque mi vecina doña Amparo dijo que debía hablar con alguien oficial sobre lo que pasó. Pero honestamente no sé si realmente necesito abogado o jueza o nada legal, porque no hice nada malo. Al menos no creo que hice algo malo, porque mi nuera dice que soy egoísta. Mi hijo parece perdido, y yo solo quiero que todo vuelva a estar en paz. Me llamo Carmen Delgado, y llevo 26 años sentándome frente a familias rotas en los juzgados de Madrid. He visto todo tipo de casos: divorcios violentos, disputas custodia, abusos económicos, manipulación psicológica. Pero Remedios Morales era diferente. No porque su caso fuera único, en realidad, he visto historias muy parecidas demasiadas veces, porque verla era como ver a alguien que había ido desapareciendo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta a tiempo. «Señora Morales», dije firmemente pero amablemente, «quiero que se calme un momento y me cuente con sus propias palabras qué ha estado viviendo. Absolutamente todo. Y por favor, deje de disculparse. No ha hecho nada malo al venir aquí». Ella parpadeó. Era evidente que nadie le había dicho antes que no tenía la culpa de nada. Luego asintió temblorosamente y comenzó a hablar. «Me casé con Tomás Morales cuando tenía 22 años. Comenzó Remedios, voz todavía suave pero ganando ligeramente más sustancia. Fue buen hombre, trabajador, honesto. Tuvimos solo un hijo, Javier. Mi embarazo fue difícil, casi muero en parto. Doctores dijeron no más hijos. Entonces Javier fue todo para nosotros. Tomás trabajaba construcción, jornadas largas, trabajo duro. Yo era ama de casa. Cuidaba a Javier, mantenía casa, cocinaba, limpiaba. No era una vida fácil, pero nos alcanzaba y estábamos tranquilos. Javier creció siendo niño bueno, estudioso, respetuoso. Se graduó universidad, primero en familia e ingeniero civil. Estábamos tan orgullosos. Cuando Javier tenía 23, Tomás tuvo accidente en obra. Cayó de andamio, murió instantáneamente. Hizo pausa, dedos girando alianza matrimonial compulsivamente. Fue hace 12 años. Javier tenía 23, yo 50. Pensión de Tomás era pequeña. Seguro de vida pagó hipoteca, casa, pero no mucho más. Javier acababa de empezar trabajo. No ganaba mucho todavía. Entonces decidimos vivir juntos, compartir gastos. Él trabajaba, yo manejaba casa. Funcionó bien durante años. Javier ascendió en empresa, llegó a ser ingeniero senior, buenos ingresos, comenzó a salir con mujeres, pero nada serio hasta que conoció a Valeria, hace 4 años. Al mencionar a Valeria, su voz se volvió más apagada, como si ya no le quedaran fuerzas. Valeria Solís, 30 años, 5 años menor que Javier. Trabaja como directora marketing en empresa tecnología, muy exitosa, muy moderna, muy segura de sí misma. Primeros meses, Valeria era amable conmigo, cortés. Hablábamos cuando venía a casa. Ella me preguntaba sobre Javier de niño, sobre Tomás, sobre familia. Pensé que genuinamente le interesaba. Después de año noviazgo, Javier dijo que iban a casarse. Estaba feliz por él,
realmente feliz. Quería que encontrara amor, compañera, familia propia. Boda fue hermosa. Familia de Valeria es más adinerada que nosotros. Padre es dueño de concesionario a autos. Madre nunca trabajó. Viven en Pozuelo. Pagaron boda grande en hotel elegante. Yo ayudé como pude, pero mis ahorros eran limitados. Después de boda, Valeria se mudó a nuestra casa. Casa es grande, 3 habitaciones, 2 baños. Javier y Valeria tomaron habitación principal. Yo me mudé a habitación más pequeña. Me pareció apropiado. Eran pareja recién casada, necesitaban espacio. Remedios hizo pausa larga, miró hacia ventana de mi oficina. Al principio todo parecía bien. Seguía manejando casa, limpiaba, lavaba ropa de todos, cocinaba. Valeria trabajaba tiempo completo, llegaba tarde, entonces tenía sentido que yo me encargara tareas domésticas. Javier también trabajaba mucho. Yo tenía tiempo, quería ayudar. Con el tiempo la convivencia empezó a volverse incómoda. Primero fueron pequeños comentarios. Valeria diciendo que mi forma de limpiar no era eficiente, que mi cocina era demasiado tradicional para invitados modernos, que mis horarios de lavandería interferían con su rutina mañana. Comenzó a reorganizar cocina sin preguntarme, movió todos mis utensilios, ollas, sartenes. Cuando protesté suavemente dijo que era su casa también, y que necesitaba optimizar espacios. Luego fueron las reglas. Al principio casi no se notaba. Remedios cuando tenemos invitados. Mejor que cenes en tu habitación, les incomoda que estés ahí. Remedios, estos productos limpieza son caros. Solo yo los uso. Remedios, por favor no uses sala cuando tengamos visitas. No queremos que piensen que vivimos con, ya sabes. ¿Con qué? Pregunté. Con mi suegra, respondió Remedios. Simplemente, aunque técnicamente ella es mi nuera, pero entiende el punto. No quería que sus amigos modernos supieran que esposo de 35 años vivía con madre de 62. ¿Qué dijo Javier sobre esto? Javier Remedios suspiró profundamente. Javier trabaja muchísimo, sale 7 a.m., regresa a veces 10 p.m. Proyectos grandes, responsabilidades. Cuando está en casa está cansado. Y Valeria es muy buena presentando cosas de cierta manera. Por ejemplo, cuando cambió cocina, le dijo a Javier que era regalo sorpresa para hacer mi vida más fácil. Cuando estableció reglas sobre invitados, le dijo que era para darme privacidad y descanso para que no tuviera que preocuparme por atender gente. Javier, queriendo creer que su esposa y madre se llevaban bien, aceptaba estas explicaciones, y yo nunca le contradije, porque no quería causar problemas en su matrimonio. No quería ser suegra entrometida de quien todos se quejan. Entonces dejé que pasara, dejé que Valeria reorganizara mi cocina, dejé que estableciera reglas, dejé que lentamente me empujara a los márgenes de casa que había sido mía durante 40 años. Remedios lloraba sin ruido, dejando que las lágrimas cayeran sin esconderla. Hace 6 meses, Valeria anunció que iban a remodelar casa, modernizarla, dijo. Contrataron diseñador interior. Yo no fui consultada sobre nada. Un día llegué de comprar en mercado y encontré todos muebles sala. Muebles que Tomás y yo habíamos comprado cuando éramos recién casados, apilados en garaje. Iban a donarse. Le pregunté a Javier si podía al menos guardar sofá que su padre y yo compramos para su primer cumpleaños. Dijo que Valeria ya eligió muebles nuevos y que no había espacio para antigüedades. 3 meses atrás, Valeria comenzó a decirme que mis comidas eran demasiado pesadas y poco saludables. Contrató servicio catering para sí. Yo solo podía cocinar para mí misma, y solo cuando ella no estaba en casa porque olores de frituras le daban náuseas. Hace 2 meses, amiga mía de 40 años, doña Carmen del mercado, vino a visitarme. Valeria llegó mientras estábamos tomando café en cocina. Se puso furiosa. Dijo que yo no había pedido permiso para tener visitas y que era falta de respeto usar su cocina para socializar. Doña Carmen se fue avergonzada. Nunca regresó. Hace 1 mes Valeria me dijo que si iba a seguir viviendo allí, tenía que empezar a poner dinero cada mes, que era injusto que yo viviera gratis mientras ellos pagaban todo. Le recordé que casa estaba a mi nombre, Tomás me la dejó, y que técnicamente ellos vivían conmigo, no yo con ellos. Remedios hizo pausa significativa. Valeria dijo que aunque en papeles la casa fuera mía, en la práctica yo solo estorbaba.
que a su edad yo debería estar trabajando como mínimo pagando alquiler, que me estaba aprovechando de mi propio hijo sin aportar nada a cambio. ¿Qué dijiste? Nada. Porque parte de mí pensaba que quizás tenía razón. Empecé a pensar que tal vez tenía razón y que yo estaba de más, así que empecé a darle a Javier 400 euros al mes, casi toda mi pensión, para no sentirme una carga. Javier sabía sobre esta presión. No, Valeria siempre tenía estas conversaciones cuando Javier no estaba, y yo nunca le dije nada, porque no quería causarle un conflicto, no quería ponerlo en medio de su matrimonio. Poco a poco empecé a reducirme, a hablar menos y a desaparecer dentro de la casa. Comía en mi habitación, limpiaba solo cuando Valeria no estaba, casi no salía de mi cuarto cuando había visitas. Era como si ya no viviera allí, solo ocupando un rincón. Remedios me miró directamente por primera vez, y lo peor es que parte de mí creía que esto era normal, que así debía comportarse una suegra para no molestar, apartarse para no incomodar la vida de su hijo y su esposa. Hasta la noche de 28 de octubre, dije consultando notas que doña Amparo había enviado cuando programó cita. Sí, susurró Remedios, la cena que terminó de romper lo poco que quedaba en esa casa. La cena del 28 de octubre fue el punto de quiebre. Valeria la organizó en mi casa, pero a mí me mandó a la habitación, como si estorbara. Cuando salí un momento por agua, me humillaron delante de todo, y esa misma noche Javier lo oyó todo. Valeria comenzó preparativos una semana antes, el lunes 21 de octubre, me lo comunicó sin preguntarme nada, que tendríamos evento importante sábado próximo, y que la casa tenía que verse impecable. Contrató empresa limpieza profesional miércoles. Llegó un equipo completo con productos que yo nunca había usado. Limpiaron cada centímetro de casa, mi casa, como si yo no la mantuviera adecuadamente. Valeria supervisó todo, señalando rincones como si la casa estuviera descuidada. Jueves contrató servicio catering, no comida simple sino un chef joven que llegó con un ayudante y una lista interminable de ingredientes especiales, que Valeria tuvo que comprar en tienda gourmet carísima. Viernes alquiló vajilla elegante, platos finos, copas delicadas y cubiertos que nunca habíamos usado. Llegaron en cajas grandes que llenaron sala. No podemos usar tus platos viejos para evento como este, me dijo cuando pregunté por qué no usábamos vajilla normal. También contrató florista. Arreglos elaborados de rosas blancas y orquídeas llegaron sábado mañana. Vi la factura sobre la encimera y supe que habían costado una fortuna. Solo flores, para una cena de 7 personas. Remedios hizo pausa recordando detalles dolorosos. Sábado 28 de octubre me desperté temprano, como hacía todos los días. Hice café en cocina. Pero cuando intenté preparar mi desayuno habitual, Valeria apareció. Remedios, por favor no uses cocina hoy. Chef llegará a las 10 a.m. y necesita espacio completamente limpio. Puedes comer galletas en tu habitación. Galletas. En mi propia cocina, se me ofreció galletas en mi habitación, como si no tuviera derecho a estar en mi propia cocina. Pero acepté. Tomé galletas María y me retiré. Chef llegó 10 a.m. con ayudante. Ocuparon completamente cocina, sonidos, olores, actividad constante. Yo me quedé en mi habitación, escuchando cada ruido. A las 2 p.m., Valeria tocó mi puerta. Sin esperar respuesta, entró. Remedios. Voy a ser directa. Esta noche tendremos cena muy importante. Su familia, acostumbrada a aparentar y a juzgar. Mi madre, quien es mujer refinada, acostumbrada a que todo se vea perfecto. No puedo tener interrupciones. Le pregunté qué tipo de interrupciones preocupaban. Tu presencia, dijo sin rodeos. Mira, sé que esta es técnicamente tu casa, pero Javier y yo vivimos aquí ahora, y cuando tenemos eventos sociales, necesito que respetes que hay cierto nivel que mantener. No quiero que mis padres vean cómo vivimos aquí. ¿Situación? Pregunté. Que mi esposo de 35 años todavía vive con su madre de 62. Es embarazoso. Remedios. Para mí, para Javier, incluso para ti, si realmente lo pensaras. Sentí un golpe seco en el pecho. Pero ella continuó. Luego me explicó exactamente lo que esperaba que hiciera esa noche. Quedarás en tu habitación, completamente. No saldrás. Cuando invitados estén aquí,
Dijo incluso que tenía una copia de la llave, por si se me ocurría salir y causar vergüenza. Ordenaré comida para ti, algo simple. No quiero que Chef pierda tiempo, y la dejaré fuera de tu puerta a las 7 p.m. Puedes comerla dentro de tu habitación. Los invitados llegarían por la noche, y se quedarían varias horas. Para medianoche estarás libre nuevamente. ¿Entiendes? No es petición complicada. Solo quédate fuera de vista unas horas. Remedios, lágrimas, comenzando nuevamente. Y yo, Dios me perdone, acepté. Dije, entiendo, Valeria. No quiero causar problema. Me agradeció como si hubiera hecho gran favor en lugar de aceptar quedarme encerrada sin protestar. Resto de tarde permanecí en habitación, escuchando preparativos, Valeria gritando instrucciones a Chef, música siendo probada en sistema sonido, mesa siendo puesta en comedor con toda vajilla cara. A las 6 p.m., escuché a Valeria en teléfono con su madre. Sí, mamá, todo está perfecto, casa luce increíble. No, Remedios no estará visible. Arreglé eso. Sí, que por fin Javier comprendía que necesitaban su espacio sin una madre alrededor. Eso dolió. Idea de que Javier supuestamente entendía y aprobaba mi exclusión. Aunque parte de mí sabía que Valeria probablemente mentía, otra parte se preguntó si en el fondo, mi hijo también se avergonzaba de mí. A las 7 p.m. exactamente, escuché toque suave en puerta. Abrí encontrando plato cubierto en piso, sándwich jamón y queso frío, bolsa patatas fritas pequeña, botella agua, como algo preparado sin cuidado, solo para cumplir. Tomé plato, cerré puerta, me senté en cama y por primera vez en mucho tiempo entendí con claridad dónde estaba parada. 62 años, encerrada en habitación de mi propia casa, comiendo sándwich frío mientras extraños disfrutaban banquete en mi comedor. Me sentí borrada, como si mi presencia estorbara en mi propia casa. Lloré, silenciosamente para que nadie escuchara. Lloré por todo lo que había perdido, el respeto, la casa que creía mía y la mujer que había sido. Lloré por Tomás, quien nunca habría permitido esto. Lloré por Javier, quien estaba tan ocupado trabajando, que no veía que su esposa estaba apartándome poco a poco de su vida. Y lloré por mí misma, por mujer que había sido, por mujer que me había convertido. A las 7:30 p.m. escuché timbre, voces animadas. Estrella, qué gusto verte. Carlos, pasa por favor. Sebastián, Patricia, bienvenidos. Sonidos de celebración comenzaron. Se oían risas, música suave y el sonido de las copas chocando. Me senté en mi cama pequeña, comiendo mi sándwich frío, escuchando fiesta en mi propia casa donde yo no era bienvenida. A las 8:15 p.m., necesitaba usar baño, pero baño de mi habitación no tenía lavabo, solo retrete y ducha. Lavabo estaba en baño principal al final de pasillo, pero más urgente. Tenía sed. Botella agua que Valeria dejó era pequeña, 500 mililitros y ya la había terminado. Mi jarra agua grande siempre estaba en cocina. Necesitaba rellenarla. Sabía que debía quedarme en habitación. Valeria había sido clara, pero sed y necesidad de lavarme manos ganaron. Abrí puerta suavemente, pasillo vacío, música y voces venían de comedor. Pensé podía escurrirme rápidamente a cocina, llenar jarra, regresar sin que nadie notara. Caminé silenciosamente, pero para llegar a cocina, debía pasar frente a puerta comedor, que estaba abierta. Intenté pasar rápidamente, caminando despacio, intentando no llamar la atención. Pero Estrella Solís tenía vista directa al pasillo desde donde estaba sentada. Me vio. ¿Esa quién es?, preguntó en voz alta que cortó conversación. Todos voltearon. Me vieron mujer mayor en ropa casa vieja, descalza, sosteniendo jarra vacía, claramente intentando no ser vista. Valeria respondió con tono casual pero con borde claro. Ah, esa es Remedios, la madre de Javier. Vive aquí. La manera en que pronunció vive aquí como si fuera inquilina indeseada que no podían desalojar. Estrella con expresión que claramente mostraba desaprobación y algo de burla. Tu suegra vive contigo, qué pintoresco. Pensé que mujeres modernas no hacían eso ya. Valeria rió, risa forzada e incómoda. Lo sé, mamá, es situación complicada, pero ¿qué podemos hacer? Javier es muy apegado a su mamita, dijo mamita con un tono burlón, que me encogió por dentro, como si Javier fuera niño pegado a faldas maternas. Carlos Solís agregó, bueno, al menos ahora entiendo por qué Javier siempre parece estresado. Vivir con suegra definitivamente no ayuda a matrimonio.
Risas alrededor de mesa, como si todos entendieran el chiste menos yo. Sebastián, hermano menor de Valeria, preguntó, ¿y por qué no está cenando con nosotros? Me siento mal comiendo mientras ella está. Fue el único que pareció sentirse incómodo con la situación, pero Valeria respondió, porque querido hermano, esta era una cena familiar entre ellos. No es apropiado tener ciertas personas en eventos como estos. Además, Remedios prefiere privacidad, ¿verdad, Remedios? Me miró directamente, esperando que confirmara su mentira, que dijera que sí, prefería estar sola en mi habitación comiendo sándwich frío. Abrí boca para responder, pero entonces Estrella habló nuevamente. Valeria tiene razón, familia es familia, y francamente, suegras no son realmente familia, son una carga que viene incluida con el matrimonio. Nadie realmente quiere a su suegra en celebraciones importantes. Más risas, ahora más incómodas, incluso Patricia, novia de Sebastián, lucía pero Estrella continuó, claramente disfrutando atención. Yo tuve suegra terrible, madre de Carlos, mujer entrometida, crítica, siempre en nuestra casa. Cuando murió, honestamente fue alivio, ¿verdad, Carlos? Carlos rió nerviosamente. Estrella, tal vez no deberíamos. Oh, vamos, todos lo piensan pero nadie lo dice. Suegras son peso, especialmente cuando viven contigo. Al menos Remedios tiene sentido común de mantenerse fuera de vista. Me quedé parada en el pasillo, sin saber a dónde ir, cada palabra como puñalada. Entonces Valeria me miró fijo, como echándome y dijo en voz alta, Remedios, ¿qué haces ahí plantada? ¿Necesitas algo de cocina? Murmuré solo, agua, mi jarra está vacía. Oh, por favor, dijo Valeria, fastidiada, sin disimularlo. El chef dejó botellas de agua en la nevera para que no molestaras. Están en tu habitación. Te las puse personalmente. Regresa allá y usa esas. Mentira, no había botellas en mi habitación. No dije nada, porque delante de ellos, cualquier palabra mía iba a sonar como una excusa. Estrella añadió con una falsa dulzura que me trataba como a una niña. Sí, querida, mejor regresa a tu habitación donde estás cómoda. No queremos que te sientas incómoda aquí con todos nosotros. Y entonces Valeria soltó una frase que ya no podía borrar. Sí, Remedios, por favor, ve a tu habitación, o si quieres ser útil, puedes ir a cocina, chef y ayudante ya se fueron, así que puedes empezar limpiando desastre que dejaron. Al menos así haces algo porque aquí solo estorbas. Hubo un silencio breve. Incluso Estrella lucía ligeramente sorprendida por dureza de Valeria. Pero Estrella no tardó en rematar. Sí, buena idea. Ve a cocina donde perteneces. Remedios, esta mesa es para familia real. Tú no eres familia, eres solo la madre de él. Y eso no cuenta para nosotras. Tú no eres familia. Esas 4 palabras se quedaron clavadas en mí, pesadas, definitivas, crueles. Justo cuando Estrella terminó la frase, escuché voz detrás de mí, una voz que reconocí al instante, voz que había escuchado desde que era bebé, voz de mi hijo. ¿Qué acabas de decir a mi madre? Remedios cerró ojos, recordando cada detalle como si lo tuviera delante. Era Javier, había llegado temprano, el trabajo se le había terminado antes, y decidió pasar por sorpresa. Decidió sorprender a Valeria llegando a tiempo para cena de cumpleaños de su suegra. Entró por puerta trasera cocina. Siempre usaba esa entrada cuando llegaba tarde para no interrumpir si Valeria tenía visitas. Escuchó toda conversación desde cocina. Lo oyó todo desde la cocina sin perderse nada. Caminó hacia comedor. Lo vi entrar a mi vista periférica. Venía con la ropa del trabajo y el maletín en la mano, pero la cara que traía no se la había visto nunca. Nunca había visto a Javier así. No era enojo explosivo, era una rabia contenida, de esas que asustan más que un grito. Horror mezclado con decepción absoluta que lentamente se convertía en furia helada. Pasó junto a mí en pasillo, me tocó el hombro con cuidado, pero no me miró. Ojos fijos en comedor, en mesa, en su esposa, en sus suegros. Entró a comedor, miró lo que tenía delante. Mesa elegante con vajilla cara, flores elaboradas, vino caro, comida gourmet, 7 personas bien vestidas en mi comedor. Luego me miró a mí otra vez de pie en pasillo, descalza, ropa vieja, sosteniendo jarra vacía. Estaba claro que me habían apartado de todo, en mi propia casa.
Javier dejó el maletín caer al suelo con un golpe seco. Todos saltaron. Silencio absoluto cayó sobre mesa. Valeria, dijo en voz muy tranquila. Estaba tan tranquilo que a mí me dio miedo. Responde pregunta simple. ¿Por qué mi madre no está sentada en esta mesa? Valeria intentó sonreír y hacer como si no pasara nada. Javier, cariño, llegaste temprano. Queríamos, ¿por qué mi madre no está sentada en esta mesa? Repitió más fuerte. Lo dijo despacio, marcando cada palabra. Estrella quiso meterse. Javier, solo pensamos que Remedios preferiría. No te estoy hablando a ti, cortó Javier con frialdad. Estoy hablando a mi esposa. Valeria, ¿por qué mi madre en su casa, la casa que mi padre le dejó cuando murió, la casa donde tú vives como invitada, no está sentada en esta mesa familiar, celebrando cumpleaños de tu madre? Valeria, ahora visiblemente nerviosa, pensé que sería mejor si no queríamos incomodarla. Incomodarla, voz de Javier subiendo. La escuché, los escuché a todos, diciéndole que vaya a cocina donde pertenece, que no es realmente familia, que es peso y obligación. Eso es no incomodarla. Carlos Solís, intentando tono autoritario paternal. Javier, creo que lo estás malinterpretando. Contexto, Javier gritó. Nunca le había oído gritar así. Acabo de llegar y encuentro a mi madre encerrada con un sándwich frío mientras ustedes se dan un banquete en su casa. Escuché a suegra llamar a mi padre no familia. Escuché a mi esposa ordenarle ir a cocina. ¿Qué contexto hace eso aceptable? Sebastián, luciendo extremadamente incómodo. Javier, yo también pensé que era raro. Yo intenté frenarlo, pero nadie me escuchó. Entonces, ¿por qué no hiciste más? Interrumpió Javier mirándolo. ¿Por qué nadie, ni una persona en esta mesa, preguntó dónde estaba dueña real de esta casa? ¿Cómo pudieron aceptar que mi madre con 62 años estuviera escondida como si diera vergüenza? Silencio. Nadie tenía respuesta. Javier caminó hacia mí, tomó mi jarra vacía de mis manos. La puso en mesa lateral. Tomó ambas mis manos en las suyas. Mamá, dijo suavemente, pero para que no quedara duda de a quién se lo decía, ven conmigo, por favor. Me guió hacia comedor, directamente hacia cabecera de mesa, donde Estrella estaba sentada en silla más ornamentada. Javier miró a Estrella. Levántate. Estrella indignada. Perdón, es mi cumpleaños. Y estás celebrándolo en casa de mi madre sin invitarla a su propia mesa. Levántate. Nadie se movió. Javier repitió más fuerte. Levántate de esa silla, ahora. Carlos intentó. Javier, esto es ridículo. Lo ridículo, interrumpió Javier, es que celebren cumpleaños familiar en casa de persona que declararon no es familia. Estrella, levántate o te levanto yo. Estrella, ahora claramente asustada por intensidad de Javier, lentamente se puso de pie. Javier me guió a silla cabecera. Me sentó gentilmente. Luego se paró detrás de mí, manos en mis hombros, con un gesto que me cubría por completo. Cualquiera que quisiera llegar a mí tendría que pasar por él primero. Luego habló, y lo que dijo después todavía me retumba cuando lo recuerdo. Remedios lloraba, dolida como si todavía no pudiera creer lo que estaba pasando. Estrella lentamente se levantó. Javier me sentó en cabecera. Luego miró a todos. Esta mujer, dijo señalándome, es Remedios Morales. Mi madre, viuda de Tomás Morales, un hombre bueno y trabajador. Ella me crió sola después de que mi padre muriera. Se dejó la piel para que yo pudiera estudiar. Me lo dio todo, incluso cuando no le sobraba nada. Y ustedes, miró específicamente a Valeria y Estrella, la trataron como si estorbara y como si no tuviera derecho ni a sentarse en su propia mesa. Valeria intentó. Javier, estás exagerando. ¿Exagerando? Javier gritó, y yo jamás lo había oído así. He oído a tu madre decirle a la mía que no es familia, y a ti mandarla a la cocina como si fuera su lugar. ¿Eso es exagerar? Carlos Solís, padre de Valeria, finalmente habló. Javier, entiendo que estás molesto, pero... Javier dijo, salgan. ¿Qué? Salgan de esta casa. Ahora, celebren el cumpleaños donde les dé la gana, pero no aquí, no en casa de mujer que acaban de insultar. Estrella indignada, no puedes echarnos, es cumpleaños de mí. Puedo, y lo hago, esta es casa de mi madre. Después de lo que dijeron, no vuelven a sentarse en esta casa.
Remedios se limpió lágrimas. La familia de Valeria se fue entre gritos y amenazas. Y Sebastián fue el único que bajó la mirada. Valeria se quedó sentada, con la cara tensa, tragándose la rabia. Después de que se fueron, Javier se sentó junto a mí, tomó mi mano. Mamá, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Yo intenté quitarle importancia. Javier, no es tan... ¿Cuánto tiempo? Comencé a llorar, y después de 3 años, se lo conté todo sin guardarme nada. Cómo Valeria me había ido arrinconando poco a poco, cómo me hizo sentir que era carga, cómo estableció reglas que me hacía invisible, cómo me cobró renta en mi propia casa. Javier escuchaba. Le vi la cara cambiar mientras escuchaba, como si se le rompiera algo por dentro. Cuando terminé, miró a Valeria. ¿Es esto verdad? Valeria lloraba, pero no de pena sino de rabia. Javier, ella está exagerando. Yo solo intentaba poner sus reglas. Tu madre es muy tradicional. No entiende cómo quieres que se hagan las cosas. Necesitábamos espacio. Espacio, repitió Javier. Necesitabas espacio. En casa de ella. Es nuestra casa. Gritó Valeria. Vivimos aquí, pagamos gastos. Ella paga gastos, corrigió Javier. Me acabas de contar que le cobraste 400 euros mensuales como contribución de una pensión pequeña, dejándola casi sin nada para vivir. Valeria no respondió. Javier se puso de pie. Necesito pensar, necesito procesar esto. Pero quiero que sepas algo, Valeria. Mi madre no va a ningún lado. Esta es su casa. Si alguien va a irse, no será ella. Remedios hizo pausa larga. Esa noche dormí sin ese nudo en el pecho que me acompañaba desde hacía meses. Javier durmió en sofá. Valeria en habitación principal. Nadie habló. ¿Qué pasó después? Pregunté. Los días siguientes fueron difíciles. Javier trabajaba desde casa, algo que nunca hacía, y empezó a ver cosas que antes se le escapaban. Vio cómo Valeria me hablaba, vio cómo establecía reglas, vio cómo me hacía sentir pequeña con comentarios que sonaban a preocupación, pero me dejaban pequeña por dentro. Una semana después de la cena, Javier nos sentó a los 3 en el salón, los 3 en sala. Valeria comenzó. Javier, creo que necesitamos hablar sobre tu madre encontrando su propio lugar. No, interrumpió Javier. Necesitamos hablar sobre nosotros encontrando nuestro propio lugar. Esta casa es de mamá, en papeles y en la vida real. Nosotros somos quienes deberíamos mudarnos. Valeria se quedó de piedra. ¿Qué? ¿Dejar casa? ¿Por qué? Porque claramente no puedes respetar a mi madre en su propia casa. Porque cada día que pasamos aquí, la haces sentir como extraña. Porque así no se puede vivir. Entonces haces que yo sea la mala, dijo Valeria amargamente. Claro, al final yo soy la mala de la historia. Tu santa madre no puede hacer nada malo. No se trata de culpa, dijo Javier cansado. Se trata de que mi esposa humilló a mi madre frente a extraños. Se trata de que llevas años quitándole el respeto, día a día. Se trata de que no puedo dejarte a su lado como si no pasara nada. Remedios me miró. Entonces fui yo quien habló, y los dos se quedaron mirándome. Dije yo me iré. Los dos me miraron como si no me hubieran reconocido. Mamá, no, comenzó Javier. Sí, dije con una firmeza que ya había olvidado. Me iré. No me voy porque me echen. Me voy porque lo necesito para respirar. Por mí, por mi dignidad. Durante 3 años dejé que me apartaran como si no contara. Permití que establecieran reglas en mi casa. Permití sentirme como carga. Y lo permití porque tenía miedo, miedo a perder a mi hijo, miedo a quedarme sola y miedo a no importarle a nadie. Pero esa cena me abrió los ojos. Ya me habían dejado sola por dentro, aunque yo siguiera bajo el mismo techo. Quedarme aquí, incluso con Javier defendiéndome, solo alargaría la herida. Valeria me resentiría más. Tú te sentirías culpable. Yo me sentiría como el problema en medio de los dos. Entonces me voy. No me voy por obligación. Me voy por decisión. Por mi dignidad. Javier se opuso con todas sus fuerzas. Pero yo ya había decidido. Pero yo había tomado decisión. 3 días después, me mudé a casa de Doña Amparo. Doña Amparo García había sido mi vecina durante 30 años, continuó Remedio. Tenía 65 años, era viuda como yo y había sido maestra toda la vida. Vivía sola,
2 pisos más abajo en el mismo edificio. Cuando le conté situación, después de esa terrible cena inmediatamente ofreció su cuarto de huésped. Remedios, quédate conmigo el tiempo que haga falta sin pagar nada y sin sentirte en deuda. Solo, quédate. Inicialmente rechacé. No quería ser carga para nadie más. Pero doña Amparo insistió. No eres una carga, Remedios. Me haces compañía y me haces bien. Y francamente me vendría bien ayuda con algunas cosas si estás dispuesta. No porque tengas que hacerlo, sino porque me gusta no estar sola. A principios de noviembre empaqué 2 maletas con mi ropa y mis cosas. Javier lloró, me rogó quedarme, juró que lo arreglaría, que hablarían las cosas y que esto no volvería a pasar. Le dije, hijo querido, tu matrimonio no puede sanar mientras yo esté en medio. Y yo no puedo sanar mientras esté en casa que ya no se siente como hogar. Los dos necesitábamos respirar por separado. Valeria no dijo nada cuando me fui. No me pidió perdón, ni me dijo adiós. Solo observó desde ventana, mientras Javier cargaba mis maletas a su auto. Doña Amparo me recibió con brazos abiertos y té caliente. Su apartamento era pequeño, 2 habitaciones, un baño pero limpio y acogedor. Me mostró mi cuarto sencillo pero ordenado, y por primera vez sentí que era mío, simple pero mío. Esa primera noche lloré. Lloré por casa que había dejado, lloré por vida que había conocido, lloré por sentirme fuera de lugar a mi edad. Remedios sonrió tristemente, pero doña Amparo se sentó conmigo. No intentó detener mis lágrimas o decirme que todo estaría bien. Solo se sentó, y cuando finalmente paré de llorar, dijo: Remedios, hoy elegiste dignidad sobre comodidad. Eso requiere un valor que no se saca de un día para otro. Estoy orgullosa de ti. Primeras semanas fueron difíciles. Despertaba confundida, olvidando dónde estaba. Extrañaba mi cocina. Extrañaba rutinas de 40 años. Extrañaba tener propósito. Doña Amparo me ayudó a pasar esos días. Ayúdame a cocinar, decía. Enséñame ese guiso que haces tan bien. O acompáñame al mercado. Necesito tu ojo para vegetales frescos. Con los días empecé a hacer vida con ella. Cocinábamos juntas, limpiábamos juntas, veíamos televisión juntas. No lo hacía por obligación, lo hacía porque me nacía. Allí me sentía respetada, no tolerada. Javier me visitaba 2 veces por semana. Al principio conversaciones eran tensas, llenas de disculpas de su parte, intentos míos de asegurarle que estaba bien. Y poco a poco la relación entre mi hijo y yo se volvió más tranquila. Sin Valeria presente, sin presión de vivir juntos, Javier y yo volvimos a hablar como antes. Sobre su trabajo, sobre mis días, sobre recuerdos de su padre, sobre futuro. Me contó que matrimonio con Valeria se estaba desmoronando, que después de mi partida, ella se había vuelto más hostil, culpándolo por elegir a su madre sobre ella. Le exigía que me hiciera volver porque decía que quedaba fatal que yo estuviera con una vecina y no con la familia. Le dije que esa era decisión que él tenía que tomar, que yo estaría bien sin importar que eligiera. Y a los dos nos quitó un peso de encima. Por fin dejó de mirarme como un problema que tenía que arreglar. Un día ya instalada con doña Amparo me propuso algo inesperado. Remedios, cocinas increíble, siempre lo has hecho. ¿Has pensado en vender comida casera? Me reí. Doña Amparo, tengo 62 años. Nadie va a querer comprar comida hecha por mí a estas alturas. Deja de llamarte vieja, me interrumpió. ¿Y si la gente quiere? Conozco 3 familias en edificio que pagan catering porque ambos trabajan y no tienen tiempo cocinar. Cobran 15 euros por plato simple. Tú podrías hacer mejor por menos. Pensé que estaba loca, pero ella insistió. Hizo volantes, los puso en edificio, hizo unos avisos sencillos con mi nombre y un precio por plato, y los pegó en el portal. La primera semana no llamó nadie, me sentí tonta. A la semana siguiente llegó el primer pedido, familia joven piso abajo, paella para 4, 32 euros. Lo hice con todo mi amor, la hice con un cuidado que hacía tiempo no ponía en nada. La entregué caliente en contenedores reciclables. Día siguiente, familia vino personalmente. Dijeron que era mejor paella que habían comido en años. Preguntaron si hacía cocido, si hacía croquetas, si podían ordenar regularmente.
Para cuando terminó el mes ya tenía varios clientes fijos y empecé a sacar un dinero que era solo mío. No mucho, pero ganados por mi trabajo, mi valor. Con el tiempo la cosa creció tanto que llegué a ganar lo mismo que mi pensión. Y más adelante empecé a ganar incluso más, sin deberle nada a nadie, más que mi pensión. Y lo más importante, me devolvió el sentido de quién era, más allá de ser madre o viuda. Yo era Remedios, y mi cocina volvía a tener un lugar en el mundo, mujer con dignidad. Remedios se sentó más recta mientras hablaba de esto. Se le notaba en el cuerpo que contar eso le daba fuerza. Mientras tanto, Javier me contaba sobre su matrimonio. Valeria se había vuelto cada vez más controladora y crítica. No solo conmigo, con todo. Su trabajo, sus amigos, sus decisiones. Él empezó a darse cuenta de cosas que llevaba años pasando por alto. Valeria quería mandar en todo, y cuando algo se le escapaba, se volvía cruel. Yo, madre independiente que no necesitaba nada de ella, le molestaba. Entonces intentó eliminarme, hacerme invisible, empujarme fuera. Cuando Javier comenzó a establecer límites sobre otras cosas, Valeria reaccionó igual. Rabia, acusaciones, intentos de manipulación. Unos meses después de aquella cena, Javier me dijo que iba a pedir divorcio. Le pregunté si estaba seguro. Le recordé que matrimonio era compromiso serio, que problemas podían trabajarse. Él dijo: mamá, he intentado. Fuimos a terapia. Valeria dejó la terapia en cuanto alguien insinuó que ella también tenía cosas que cambiar. Intenté hablar con ella. Me acusaba de estar de tu parte y de no pensar por mí mismo. Intenté compromiso. Para ella, ceder era perder. Lo único que funciona es cuando yo me someto completamente. Y finalmente entiendo. No quiero vivir así. No quiero achicarme para que otra persona se sienta por encima. Aprendí eso viéndote a ti. Lloré. No de tristeza, de orgullo. Lloré de orgullo, porque entendí que él ya no iba a dejar que nadie lo humillara. Javier pidió el divorcio en primavera. Valeria lo puso todo difícil. Quería casa. Mi casa que aún estaba a mi nombre pero donde ellos vivían. Quería quedarse con lo máximo posible, como si la casa también fuera suya. Finalmente llegaron a acuerdo. Javier le dio mitad de ahorros que habían acumulado juntos. Pero casa regresó a mí. Al final, la casa volvió a mí, como debía haber sido desde el principio. El divorcio se cerró meses después. Valeria se mudó con sus padres. Javier rentó apartamento cerca de su trabajo. Y yo seguía en casa de doña Amparo, haciendo mi vida día a día. ¿Por qué no regresaste a tu casa cuando Valeria se fue?, pregunté. Remedios sonrió de verdad por primera vez. Porque esa casa tenía demasiados recuerdos dolorosos ahora. Recuerdos de hacerme pequeño, de ser invisible, de ir perdiendo mi dignidad poco a poco. En septiembre tomé una decisión que me costó. Vendí la casa. Era demasiado grande para mí, y además pude venderla bien. La vendí por un buen dinero. Con ese dinero, compré apartamento pequeño para mí. Un piso pequeño, cómodo y fácil de mantener. El mismo edificio que doña Amparo, 2 pisos arriba de ella, me alcanzó sin apuros. Con el resto ayudé a Javier, guardé una parte para mi tranquilidad y doné otra parte. ¿Donaste? Sí, a un lugar del barrio que da comida a gente que la necesita, porque yo sabía lo que era sentirse como si no importara, y quería que otros sintieran que alguien los valoraba. Donación fue en nombre de Tomás, mi esposo, el hombre que me enseñó que la dignidad se demuestra en la forma en que tratas a los demás. Remedios miró alrededor de mi oficina. Eso fue hace poco. Ahora vivo en mi apartamento. Trabajo cocinando. Ahora tengo clientes fijos y gano lo suficiente para vivir tranquila. No necesito más. Javier me visita semanalmente. Nuestra relación es mejor que nunca, sin reproches ni tensión, solo cariño. Y yo soy feliz. Hacía años que no me sentía así de en paz. Entonces dije: ¿por qué estás aquí? ¿Qué necesitas de sistema legal? Remedios bajó la mirada, un poco incómoda. Doña Amparo insistió que viniera, porque hace 2 semanas pasó algo que me dejó inquieta. Hace 2 semanas, continuó Remedios. Estaba cocinando en mi apartamento cuando sonó timbre. Abrí la puerta y me encontré con Estrella Solís, madre de Valeria. No la había visto desde esa terrible cena hace 13 meses. Se la veía más envejecida y agotada.
Me preguntó si podíamos hablar. Casi le cerré puerta, pero la curiosidad pudo más. La dejé entrar. Nos sentamos en mi sala pequeña. Estrella miró alrededor, observando el piso sencillo en el que yo vivía ahora. Es acogedor, dijo. Es mío, respondí. Estrella asintió. Luego comenzó a llorar. Lloró sin cuidado, como alguien que llevaba demasiado tiempo aguantando. Remedios, vine a pedirte perdón. Remedios hizo pausa, recordando un momento. Le pregunté por qué había venido justo ahora. Ella dijo, porque Valeria se había quedado sola, y es mi culpa. Me contó que después del divorcio, Valeria regresó a vivir con ellos. Estrella y Carlos esperaban que sería temporal mientras encontraba nuevo apartamento, pero Valeria se quedó y empezó a tratar a su propia madre igual que me había tratado a mí, estableciendo reglas en casa de sus padres, criticando cómo Estrella limpiaba, cocinaba, organizaba, diciéndole que tenía que empezar a poner dinero, aunque la casa era de Estrella. Estrella intentó soportarlo durante un tiempo. Finalmente le dijo a Valeria que necesitaba encontrar propio lugar. Valeria reaccionó con rabia, llamó a Estrella mala madre, acusó a sus padres de abandonarla en momento difícil, dijo que eran egoístas como yo era egoísta. Carlos decidió poner un límite. Le dieron a Valeria 2 meses para encontrar apartamento, con ayuda financiera para depósito, pero tenía que irse. Valeria se fue, pero se fue rompiendo la relación del todo. Dejó de hablar con sus padres casi completamente, llamadas ocasionales solo cuando necesitaba algo. Estrella dijo, con el tiempo me di cuenta, no eras tú el problema, Remedios, era Valeria, y yo la crié así. Le enseñé que podía controlar gente, que sus necesidades eran más importantes que de otros, que decir cosas hirientes era aceptable si conseguía lo que quería, y ahora ella está sola, trabaja, va a casa, repite, sin amigos los alejó a todos con comportamiento controlador, sin familia, nos alejó, sin nadie, y cuando la veo así, veo lo que hice, veo a una persona que crié sin poner límites, y temo que ya sea tarde para que cambie. Remedios suspiró. Estrella me pidió que la ayudara a acercarse a Valeria, que tal vez hablara con ella, que tal vez mi actitud podría cambiar algo. Le dije que no, dije firmemente. No voy a ayudar a Valeria, no porque la odie, no la odio, sino porque ella necesita aprender que acciones tienen consecuencias, que no puede tratar a gente terriblemente y esperar que regresen para rescatarla. Yo perdí 3 años de dignidad porque intentaba no molestar a nadie, porque pensaba que hacerme pequeña haría que todos fueran felices. No funcionó, y no voy a cometer ese error nuevamente. Valeria está sola, porque eligió estar sola cada vez que eligió control sobre conexión. Son decisiones que ella tomó y ahora le pesan. Estrella lloró más, pero asintió. Tienes razón, solo, esperas que todo se arregle sin esfuerzo, igual que yo esperaba durante años. Pero no hay soluciones fáciles para problemas difíciles. Valeria tendrá que cambiar de verdad, y solo ella puede decidir hacerlo. Estrella se fue, me agradeció por al menos escucharla, me dijo que yo era mujer más fuerte que había conocido. No sé si eso es verdad, pero sé que soy más fuerte que antes. ¿Y por eso doña Amparo te envió aquí?, pregunté. Sí, ella pensó que debía asegurarme de que legalmente estaba protegida, que si Valeria o su familia intentaban algo, intentar reclamar cosas que no les correspondían, que yo tenía documentación. Entiendo, dije. Bueno, Remedios, legalmente estás completamente segura. Casa era tuya, la vendiste, dinero era tuyo para hacer lo que quisieras. No abandonaste a nadie. Javier es adulto, y ciertamente no hiciste nada ilegal o inmoral. De hecho, hiciste algo poco común. Recuperaste tu dignidad sin hacer daño a nadie. Remedios sonrió tímidamente. Eso es todo, estoy bien, estás bien, Remedios. Y nadie puede quitarte eso. Me recosté en silla. Remedios, en 26 años como jueza de familia, he visto muchísimos casos de gente peleando por casas, dinero, venganza. He visto familias destruirse mutuamente legal y emocionalmente. Tu caso es diferente, no porque sea menos doloroso, fue profundamente doloroso, sino porque elegiste cuidarte en lugar de entrar en una guerra. Valeria intentó hacerte invisible. En respuesta no peleaste por quedarte donde no eras querida. Simplemente empezaste una vida donde sí te respetaban.
Javier se sintió atrapado entre esposa y madre. En respuesta le diste permiso de elegir libremente sin ponerte en medio. Estrella vino pidiendo que rescataras a su hija. En respuesta hablaste claro sin perder el respeto. En cada punto elegiste dignidad. No todo el mundo aprende eso en la vida. Remedios, lágrimas corriendo nuevamente. Esta vez lloraba con alivio. Gracias, jueza, necesitaba escuchar eso. Se puso de pie, extendí mano. Ella la tomó, su mano ya no temblaba. Mientras salía me giré una última vez. Remedios, una pregunta. ¿Volverías atrás y cambiarías algo? Pensó largo momento. Ojalá me hubiera valorado antes. Ojalá hubiera entendido antes que hacerme pequeña no hace a otros grandes. Solo me hace invisible. Pero el dolor, la humillación, incluso esa terrible escena, no los cambiaría, porque me enseñaron quién soy realmente y quién quiero ser. Ahora sé que valgo más que aceptación de gente que no me respeta. Sé que mi valor no viene de servir a otros, sino de honrarme a mí misma primero. ¿Y sabes qué más aprendí? Que 62 no es demasiado viejo para comenzar nuevo, para construir algo propio, para ser feliz en tus propios términos. Sonrió, sonrisa completa, genuina, radiante. Entonces no cambiaría nada, porque todo ese dolor me llevó hasta aquí. Y salió de mi oficina, caminando con seguridad. Epílogo. 3 años después, escribo estas líneas en noviembre de 2027, a pocos meses de jubilarme. La historia de Remedios Morales no empezó como un caso legal, no hubo demanda ni juicio, ni un veredicto escrito. Aún así, fue una de las historias que más me marcó, porque me obligó a repensar muchas cosas sobre familia y respeto. He sabido de Remedios a lo largo de estos 3 años, no oficialmente, simplemente mediante conexiones comunitarias y actualizaciones ocasionales. Remedios 3 años después, hoy tiene 65 años y sigue viviendo en su piso pequeño. Su negocio de comida casera fue creciendo con el tiempo. Hoy tiene muchos clientes fijos, gana bien para vivir tranquila, da trabajo a otra mujer mayor y formalizó su pequeño negocio. Más allá de todo eso, está bien consigo misma. Se le nota en la cara. La vi hace 3 meses en mercado. Se reía con los vendedores del mercado y parecía otra persona. Me reconoció. Me saludó calurosamente. Me contó que acababa de preparar comida para bautizo de nieto de cliente. Había catering para 50 personas y todos pidieron su número. Estoy pensando expandir, dijo con emoción. Tal vez contratar 2 ayudantes más, hacer eventos pequeños. Nunca imaginé empezar algo así a esta edad. Su relación con Javier permanece fuerte. La visita semanalmente. Llaman diariamente. Ahora se relacionan desde el respeto y la independencia. Javier, 3 años después. Javier ahora tiene 38. Después del divorcio, pasó 2 años soltero, pensando mucho en su vida, intentando entender por qué había aceptado ciertas cosas. Hace año conoció a Lucía. Es enfermera divorciada y madre de una niña. Comenzaron lento, sin prisa. Cuando finalmente presentó Lucía Remedios, 6 meses de noviazgo, fue muy claro desde el principio. Mamá, quiero que conozcas a Lucía, pero quiero que sepas, le dejó claro que su madre seguiría con su propia vida y su propio espacio. Remedios, hijo, no planeaba hacer ninguna de esas cosas. Tengo mi negocio para manejar. Javier y Lucía se comprometieron hace 2 meses. Boda programada para primavera 2028. Y lo notable, Lucía y Remedios tienen relación genuina pero con límites sanos. Almuerzan juntas a veces. Lucía pide consejos de cocina ocasionalmente. Remedios cuida a hija de Lucía ocasionalmente. Cuando le conviene, no por obligación. Se tratan con respeto. No de jerarquía de nuera debe servir a suegra. Ni suegra debe hacer todo por nuera. Valeria, 3 años después. Por lo que he sabido a través de conocidos, Valeria tiene 33, sigue trabajando en marketing, buen salario, vive sola en apartamento pequeño. Después de divorcio, intentó varias relaciones, todas terminaron por mismo patrón. Valeria intentando controlar, parejas alejándose. Hace año después de particularmente dolorosa ruptura,
Finalmente buscó terapia, no por presión externa, sino por reconocimiento propio de que algo estaba roto. Según su terapeuta, por lo que supe a través de comentarios profesionales generales, lleva años trabajando en patrones de control, en necesidades de validación externa, en miedo subyacente de no ser suficiente. No cambió de un día para otro. Cambiar de verdad lleva tiempo. ¿Ha hecho progreso? Según reportes, sí. Hace 6 meses, Valeria contactó a Javier, no pidiendo reconciliación, solo pidiendo perdón. Me di cuenta de cosas sobre mí misma que no quería ver, le dijo. Cómo traté a tu madre fue imperdonable. No espero perdón, solo quería que supieras que finalmente entiendo que estaba mal. Javier aceptó disculpa, pero dejó claro que capítulo estaba cerrado, sin rencor, pero sin reapertura. Valeria aceptó esto y, según últimas noticias, continúa en terapia, trabajando en sí misma. Estrella y Carlos, 3 años después, los padres de Valeria también cambiaron con el tiempo. Estrella ahora va a terapia también, trabajando en cómo su crianza contribuyó a problemas de Valeria, cómo confundió control con cariño. Relación con Valeria lentamente mejora, con límite, con honestidad, con trabajo duro. Y notable, Estrella ahora voluntaria en mismo centro comunitario donde Remedios donó dinero. Va varias veces por semana a ayudar a servir comida. Estoy aprendiendo, me dijo cuando la encontré allí hace meses. Dijo que estaba aprendiendo a poner límites incluso cuando ayuda. Doña Amparo sigue ahí, vecina que ayudó Remedios, sigue siendo su mejor amiga. Viven 2 pisos separadas en mismo edificio. Café juntas cada mañana, mercado juntas cada jueves. Pero vidas independientes, Remedios con su negocio, Amparo con sus actividades de jubilada. Es amistad de iguales, de mujeres que se eligen mutuamente cada día, porque así lo eligen cada día. Reflexión final. La historia de Remedios Morales me dejó reflexiones que suelo compartir con colegas más jóvenes. La invisibilidad no aparece de un día para otro. La invisibilidad se va aceptando poco a poco, cuando se calla por miedo y se evita el conflicto a cualquier precio. Remedios eligió invisibilidad durante 3 años, no porque Valeria tuviera todo el poder, sino porque Remedios vivía con miedo a perder a su hijo y quedarse sola. Cuando finalmente eligió visibilidad, eligió dignidad, la situación empezó a moverse. La familia no debería servir de excusa para el maltrato. Vínculo familiar no da permiso para maltrato. No importa si es madre, hijo, esposa, suegra. Sin respeto, cualquier vínculo se vuelve dañino. Valeria usó posición como esposa de Javier para justificar una forma de trato que fue claramente injusta. Estrella y Carlos permitieron esto porque es nuestra hija. Hay que apoyarla. Una relación familiar sana necesita respeto por ambas. Sin respeto, solo hay vínculo biológico o legal, no amor verdadero. Reducirse para agradar no mejora la vida de nadie. A muchas mujeres de su generación se les enseñó a callar y a ceder para no molestar, que cede, que se hace pequeña, para que otros brillen. Con el tiempo ese camino termina pasando factura, porque gente que necesita que te hagas pequeña para sentirse grande nunca estará satisfecha. Nunca es suficiente para quienes solo se sienten bien cuando dominan a otro. Remedios se hizo invisible pensando que haría a Javier y Valeria felices. No funcionó, solo la hizo invisible. Cuando recuperó su tamaño completo, Javier también dejó de vivir con esa tensión constante. El cambio no tiene edad fija. A 62 años, Remedios podría haber pensado que podría haberse dicho que ya no valía la pena cambiar. En cambio, comenzó negocio, construyó independencia financiera, empezó a verse a sí misma más allá de los roles que había ocupado toda su vida. Y 3 años después, a 65, tiene vida más plena que tenía a 50 cuando Tomás murió. No fue la edad lo que marcó la diferencia, sino la decisión de intentarlo. Perdonar y volver no siempre van de la mano. Remedios perdonó a Valeria en el sentido de soltar el rencor que le hacía daño, pero no reconcilió con ella, no regresó a relación, porque perdonar le sirvió a ella, no a los demás. Reconciliación es puente que construyes con alguien más. Se puede soltar el dolor sin volver a la relación que lo provocó. Remedios entendió esto y siguió adelante.
La dignidad se construye día a día. Remedios no recuperó dignidad en un momento dramático. La fue recuperando con decisiones pequeñas pero constantes. Se fue cuando dejó de sentirse respetada. Trabajó para sostenerse y aprendió a poner límites sin culpa. Así empezó una etapa distinta de su vida. Epílogo. Una conversación final. Vi a Remedios hace un par de semanas. La invité a café. Quería saber cómo estaba hoy. Nos sentamos en un café cerca de mi despacho. Ella ordenó cortado y pastel. Se la veía tranquila y bien. Le pregunté qué le diría hoy a una mujer que se siente invisible en su propia casa y tiene miedo de quedarse sola. Remedios se quedó callada un momento. Luego dijo: le diré esto. El miedo a quedarte sola acaba empujándote justo a eso, porque muchas veces esa soledad ya existe. Estar físicamente cerca de gente que te trata como invisible es una forma de soledad muy dura. Le diré: hacerte pequeña no protege a nadie, no protege relaciones ni familias, solo mantiene una calma falsa que termina haciendo daño. Le diré: muchas veces subestimas la capacidad que tienes para decidir. Puedes decir no, puedes marcharte y puedes empezar algo propio. Esa capacidad no se pierde con los años, al contrario, suele crecer con lo vivido. Y finalmente le diré: decidas lo que decidas, hazlo sin dejarte llevar solo por el miedo. Las decisiones tomadas con miedo suelen dejar más heridas que soluciones. Yo tenía 62 años cuando decidí cambiar mi vida. Ojalá hubiera elegido antes, pero incluso a 62, no era demasiado tarde. Siempre hay margen para empezar a cuidarse. Pagamos y nos levantamos, nos abrazamos, y la vi caminar hacia mercado caminando tranquila y segura. Ya no era la misma mujer que había llegado a mi despacho años atrás, ahora era una mujer segura y autónoma. No porque nadie se lo concediera, sino porque dejó de pedírselo a los demás.